A veces sueño que estoy libre, estoy con Tania y con mi familia, pero le digo a Tania, oye, tengo que regresar, me van a contar. Algo así, siempre algo en mi sueño me tiene aguantado. Hasta en mis sueños estoy preso. En este podcast hemos tratado asesinatos de todo tipo. Algunos se han resuelto y otros, por el contrario, siguen esperando justicia guardados en el cajón de alguna mesa de algún investigador. Pero ¿qué pasa cuando un caso se cierra con un culpable y éste niega una y otra vez haber cometido los hechos que se le imputan? En el episodio de hoy nos sumergiremos en la lucha de Pablo Ibar, cuyo caso ha dejado una marca profunda tanto en España como en Estados Unidos. Pablo Ibar, un hombre de origen español, ha estado en el centro de una batalla legal que dura ya 3 décadas. Acusado de un brutal triple asesinato en Florida en 1994, su caso ha estado plagado de polémicas, errores judiciales y dudas sobre la veracidad de las pruebas presentadas en su contra. ¿Cómo un joven con un futuro prometedor terminó enfrentando la pena de muerte en uno de los sistemas judiciales más duros del mundo? Hoy desentrañaremos los detalles de este escalofriante caso, desde la noche de los horribles asesinatos, pasando por los procedimientos legales que llevaron a su condena y las luchas incansables de sus defensores por probar su inocencia. ¿Es Pablo Ibar realmente culpable o es víctima de un error judicial monumental? Acompáñanos en este viaje lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes mientras investigamos la verdad del caso de Pablo Ibar. El 26 de junio de 1994, unos individuos asaltaron la casa del empresario Kazimierz Sucharski, dueño de un conocido club de alterné. El domicilio de este magnate estaba situado en Miramar, Florida, y en el momento de los hechos no estaba solo. Se encontraba acompañado por 2 mujeres, Sharon Anderson y Mary Roger, ambas modelos de 25 años. La casa de Sucharski tenía cámaras repartidas por su vivienda, ya que se sentía amenazado, por lo que lo ocurrido esa madrugada quedó debidamente grabado. En las imágenes se podía ver a los asaltantes. Uno de ellos portaba gafas de sol y gorra, mientras que el otro llevaba la cara oculta con una camiseta. Estas personas se ve cómo entran en el edificio con violencia, golpeando primero al empresario y después a las chicas que estaban con él. Gracias a las cámaras se intuye cómo los agresores intentaron sacarle información a Sucharski. Pasado un tiempo y sin conseguir nada, acabaron disparando al hombre y a las 2 modelos. Con todas las personas que había en la casa ya fallecidas, los asaltantes abandonaron la escena del crimen por la puerta principal y para ello usaron el coche de Sucharski, un Mercedes negro descapotable. El vehículo en el que huyeron sería hallado posteriormente a varios kilómetros, totalmente calcinado, con evidente intención de tratar de eliminar toda prueba que pudiera servir para identificar a los asaltantes. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontró los cuerpos sin vida de Kazimierz Sucharski, Sharon Anderson y Mary Rogers. Allí no quedaba ya ni rastro de los individuos que habían llevado a cabo los horrendos crímenes. La casa para entonces estaba revuelta, con los muebles desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo, por lo que la primera hipótesis con la que trabajaron los investigadores era la del robo. En la casa encontraron huellas y una camiseta tirada en el jardín, aunque la evidencia más importante era sin duda alguna las imágenes de la cámara ubicada en el salón del domicilio donde tuvieron lugar los asesinatos. Los policías no perdieron el tiempo y trataron de averiguar quiénes eran las personas que aparecían en esas imágenes. Tras golpear salvajemente a las víctimas, en el vídeo se puede apreciar cómo finalmente los asaltantes disparan sin piedad contra el hombre y las 2 mujeres. Parecía una ejecución en toda regla. Más allá de la crudeza de las imágenes, los investigadores descubren que en una fracción de segundo, uno de los hombres, el que llevaba tapada la cara, deja al aire su rostro mientras se quita la camiseta que le ocultaba justo en el instante en el que pasa por delante de la cámara. Tras limpiarse el sudor, sale del plano. Hay que tener en cuenta que la calidad de las grabaciones que podía tener una cámara en 1994 nada tiene que ver con la calidad actual. En las imágenes se intuye a un hombre joven, moreno y con lo que parece ser un bigote. Los investigadores abrieron entonces todas las vías de investigación y no tardaron en recibir información. Varias fueron las personas que se pusieron en contacto con los agentes para revelar quién podría estar detrás del triple crimen. Diversas fuentes apuntaron a que detrás de estas muertes se escondería un ajuste de cuentas por presuntas deudas de Sucharski
Sucharsky y se especuló incluso con la posibilidad de que una mafia estuviera relacionada con los asesinatos. 19 días después de los crímenes, todavía sin avances en la investigación, el 14 de julio se produce un giro inesperado. Un joven llamado Pablo Ibar recibió la llamada de unos compañeros de piso que le pedían por favor que se acercara a recogerlos porque se habían quedado tirados en una autopista. Estas personas insisten a Pablo para que les acompañe hasta un lugar porque uno de ellos, según le cuentan, había tenido un problema por un asunto de drogas con un familiar, y Pablo finalmente accede a llevarles hasta la casa. ¿Qué pasó en aquel lugar? Hay disparidad de testimonios. Algunos en su día dijeron que el español fue uno de los más agresivos, algo que siempre ha negado rotundamente Ibar. Según él, se quedó en el coche esperando a que sus compañeros de piso salieran de allí. Al cabo de unos minutos empezó a escuchar gritos y un disparo. Fue entonces cuando se dirigió a la vivienda. Entró, pero al ver que había drogas decidió salir corriendo de la misma, aunque no llegaría muy lejos, pues alguien alertó a la policía. Los agentes detuvieron tanto a Pablo como a los otros dos compañeros. Ibar fue entonces llevado a la comisaría y parece que es ahí cuando alguien ve en él a ese asaltante de la casa de Sucharsky que se podía vislumbrar en las imágenes recogidas aquel día por las cámaras de seguridad. A esto se le suma otra prueba, y es que un testigo, Gary Foy, que cobró $1,000 de recompensa por su testimonio, aseguró haber visto a Pablo Ibar en el coche de Sucharsky cuando huía de la escena del crimen. Este hombre en cuestión aseguró que, mientras se dirigía a la bolera, pasó por la casa del empresario y justo en ese momento vio a dos hombres subiéndose a su Mercedes. Reconoció que no los vio del todo bien. Habló de uno de ellos, de la longitud de su pelo y de sus rasgos faciales, aunque no fue capaz de dar ningún dato que pudiera ser demostrable al 100% que la persona que definiera fuera Pablo, según contó el actual abogado de Ibar, Joe Nascimento, a Código 10. Un testimonio para la defensa de Pablo bastante endeble, pues este testigo aseguró haber visto a esa persona por el retrovisor interior de su propio coche apenas unos segundos y con el sol en contra. Además, el vehículo de Sucharsky tenía las lunas tintadas, por lo que a ojos de los defensores de Ibar parece complicado que esa persona pudiera afirmar sin ningún género de duda que el que iba en el coche era él y no cualquier otro joven de aspecto similar. Con este testimonio, la policía le presentó a Gary Foy, el testigo, una lista de fotografías con 6 hombres. El hombre señaló a 2 de los que aparecían y uno de ellos era Pablo Ibar. Con esta declaración y con el fotograma del vídeo, los investigadores concluyeron que Ibar participó en el triple crimen de Miramar. Tanto él como su compañero Seth Peñalver son acusados entonces de los asesinatos el 25 de agosto de 1994, cuando han pasado ya 2 meses de los crímenes. El español mantuvo su inocencia y aseguró que tenía una coartada, pues esa noche había estado con su novia, a día de hoy su mujer, Tania. Ella testificó que la noche del triple crimen a la hora de las muertes, Pablo estaba con ella. La madre de Tania se había ido de viaje a Irlanda, donde iba a tener lugar la graduación de otra de sus hijas, por lo que Tania aprovechó para meter a su novio en casa y pasar la noche con él. La defensa, de hecho, aportó este testimonio, pero no se tuvo en cuenta. 3 años después de los crímenes, el 5 de mayo de 1997, tuvo lugar el primero de los juicios. En el mismo fueron juzgados Pablo Ibar y su compañero Seth Peñalver. Contra el español había 2 pruebas: el vídeo aportado por la fiscalía y el testimonio del testigo que decía haberlo visto huyendo en el coche de Sucharsky. No había huellas ni pruebas de ADN en la escena del crimen, pese a que, recordemos, se encontró una camiseta en el jardín en la que se hallaron restos biológicos de hasta 5 personas diferentes. Las 3 eran las víctimas y las otras 2 presentes en esa camiseta eran de sexo masculino, pero nunca se llegaron a identificar. El ADN de Pablo Ibar, de hecho, le excluía. Quien había portado esa prenda de ropa al día de los hechos no era él, y tampoco había huellas suyas ni manchas de sangre en toda la escena. Dicho de otro modo, no había pruebas físicas que determinaran que Ibar hubiera estado en la casa de Sucharsky aquel día. Lo mismo pasaba con su compañero, Seth Peñalver. La única evidencia contra los 2 acusados era la imagen de mala calidad captada por la cámara aquella noche. En ese primer juicio testificó Tania, la novia de Pablo, y también su hermana y su madre. Contaron que el chico había estado en la casa aquel día. De hecho, no solo le vio su novia. La hermana de Tania también contó que había estado presente en la casa familiar. Incluso una prima
prima, que se quedó allí a dormir esa noche, contó que le vio. La madre de Tania aportó como prueba el billete de avión en el que se demostraba que había estado fuera la noche de los crímenes. La hermana, por su parte, contó que sorprendió a Tania junto a Pablo en su habitación y que llamó a su madre para contárselo. Había, por tanto, registro de las llamadas en una factura. En esta sesión, Pablo Ibar tuvo a un abogado de oficio, Clay Monroe. El jurado no llegó a una conclusión de culpabilidad o inocencia, fue declarado nulo y, por tanto, se tuvo que repetir con un tribunal distinto. El segundo juicio se celebró el 11 de enero de 1999. En la fase previa, el nuevo letrado de Pablo Ibar, Cayo Morgan, es detenido durante el proceso de selección de los miembros del jurado por presuntamente agredir a su mujer mientras ésta estaba embarazada. De hecho, el español se llegó a topar con él en la cárcel. Con el letrado detenido, Pablo pidió que le dejaran buscar uno nuevo, pero el juez lo rechazó. Lo que sí consiguió es que la sesión se aplazara y tuvo lugar finalmente el 17 de abril de ese mismo año. Como en el primer juicio, las únicas pruebas contra Pablo eran las imágenes y el testimonio de Gary Foy. Pese a que tenía coartada y que no había ADN suyo en la escena del crimen, Pablo fue hallado culpable de los 3 asesinatos y fue condenado a pena de muerte, una sentencia que dejó devastada a su familia. Su compañero Seth Peñalver, por su parte, fue castigado con la misma condena. Con la sentencia en la mano, Pablo Ibar fue a la prisión de Raiford, donde pasaría 16 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, el español se sintió arropado por su familia y su novia, Tania, con la que se casaría posteriormente en 1999, estando en la cárcel, y con quien tuvo 2 hijos. Pablo Ibar apeló esta sentencia ante el Tribunal Supremo de Florida y contrató para ello a Peter Raber, el mismo letrado que, en el 2000, consiguió exculpar a otro español de la pena de muerte a la que había sido condenado en Florida. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2006 denegó su petición para la celebración de un nuevo juicio. El órgano en cuestión reconoció en cierto modo que se habían producido irregularidades en ese último juicio, pero consideró que el valor del vídeo era una prueba determinante. Se confirmaba, por tanto, su condena a muerte. Este mismo tribunal sí tuvo en cuenta la apelación que hizo por su parte Seth Peñalver y ordenó que se repitiera su juicio. En este, el compañero de Pablo fue absuelto en el año 2012. Pese a que contra ambos había las mismas pruebas, en un caso sí sirvió para que se repitiera el juicio, pero sorprendentemente en el otro no. Posteriormente, y con otro nuevo abogado, Benjamin Waxman, Pablo decidió denunciar a su antiguo letrado, Cayo Morgan, el que le defendió durante el segundo juicio, que, si recordáis, terminó con sentencia de muerte. La nueva defensa del español se afanó entonces por demostrar que en aquel momento Pablo no tuvo una defensa eficaz. El recurso presentado ante el Tribunal Supremo de Florida prosperó y el 4 de febrero de 2016 determinó que Pablo Ibar fue declarado culpable del triple crimen en base a pruebas escasas y débiles. Ordenó, por tanto, que se repitiera el juicio. En 2019 al fin se celebró este tercer juicio. Benjamin Waxman fue el abogado defensor de Pablo y durante la celebración del mismo la acusación presentó una prueba que no figuró en ninguno de los casos anteriores. Me estoy refiriendo a unas minúsculas muestras pertenecientes al perfil genético de Pablo que se hallaron en la camiseta que se encontró en el jardín de Sucharsky. Los expertos a los que preguntó la defensa sobre la presencia de esas minúsculas muestras consideran que podría ser una mera contaminación, ya que en el caso de que Pablo hubiera portado esa prenda aquel día, debería estar impregnada de su ADN, de huellas o de sangre, algo que no ocurre. Durante este juicio, Paul Mancela, encargado en su día de la investigación del triple crimen, reconoció que algunos testigos declararon después de haber cobrado recompensas por señalar a alguno de los acusados entonces. Además, se borraron unas cintas de las amenazas que Sucharsky había recibido en el club de alterne que regentaba solo un día antes de los asesinatos. Tampoco se investigó una pista que apuntaba a una posible relación de Sucharsky con la mafia. El FBI, según el actual abogado de Pablo, tenía constancia de que el magnate estaba siendo amenazado. Por otro lado, para tratar de tumbar la prueba del vídeo de los asesinatos, que era la principal acusación que tenían contra Pablo Ibar, la defensa contrató a un perito experto en reconocimiento facial que aseguró en el juicio que era imposible de determinar que la imagen que se veía fuera al 100% la del acusado. Según el informe elaborado por estos expertos, había 5 puntos de la cara de Pablo que no coincidían con los de la persona del vídeo. Pese a todo, el jurado volvió a declarar a Ibar culpable de los delitos que se le acusaban.
Un día después de esta nueva sentencia, según relata Tania, un miembro del jurado habría llamado al juzgado para decir que se había equivocado al nombrar culpable a Pablo. Contó que si lo había hecho era presuntamente porque le habían acosado a él y a otros miembros. Finalmente, la pena de muerte le fue conmutada por cadena perpetua, pena que ahora mismo está cumpliendo. El español está ahora mismo pendiente de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de Florida, órgano que en 2016, recordemos, anuló la condena a pena de muerte y que ordenó que se repitiera el juicio. El problema ahora mismo es que todo ese proceso es muy costoso y la familia está tratando de recabar dinero. A su vez, el propio Pablo está estudiando para poder defenderse a sí mismo en el caso de que el juicio se repita. Desde prisión, Pablo ha escrito una carta remitida a la asociación Pablo Ibar en la que dice estar destrozado y asegura que no sabe qué más puede hacer para demostrar su inocencia. Afirma que aunque ya no está en el corredor, todavía tiene una sentencia de muerte, pues ha perdido ya 30 años de su vida por 3 crímenes que, reitera, no cometió. La asociación, que lleva el nombre de Pablo Ibar, piensa luchar hasta el final por la inocencia del español y ha creado una línea de Bizum para que todo aquel que quiera aportar a su causa pueda hacerlo. Aquella noche trágica de 1994 marcó sin duda el destino de este hombre, que no ha dejado de luchar para gritar su verdad desde la cárcel. Mientras, desde Estados Unidos, la familia y todos aquellos que creen al español piden a los medios y a la sociedad en general que no se olviden de este ciudadano que lleva buena parte de su vida en prisión pidiendo que se haga al fin justicia.